o sea, no tenemos el programa instalado, nada, para hacerlo cuando esté, Ahí va. no podemos. Sí, de una. Ahí lo empecé a grabar, Gracias. así que después se lo subo. Bueno, Gracias. por ejemplo, dim y en una variable, ¿no? Mi primer variable. Bueno, ahí va. Obviamente que esto es como el PCIN, no se puede dejar espacio. As significa cómo. Entonces declaro una variable privada de nombre mi variable como, y acá le pongo el tipo. Bueno, ¿qué tipo de datos existen? Por ejemplo, integer es el tipo de dato entero, ¿no? Vamos a declarar otra variable como el tipo de dato texto, ¿no? Esto estaría bueno que lo vayan anotando. String, si están tomando nota por ahí. String es el tipo de dato texto, ¿no? Es uno de los que más vamos a usar. Entonces, integer es entero, string es texto, dim mi número decimal, mi decimal. Entonces, el tipo de dato decimal es double, acá en Visual Basic. Después tenemos tipos de datos fecha, entonces voy a poner dim, mi fecha, as date. Después tengo el tipo de dato sí o no, el conocido como el bit, el booleano. Bueno, el sí o no, acá es boolean. Y bueno, básicamente esos son los tipos de datos más importantes, ¿no? Los números, que ya pueden ser enteros o decimales. Los string, que son los más utilizados porque son del tipo texto. O sea, puedo introducir caracteres especiales del teclado, números o texto, o letras. El tipo de datos fecha se utiliza bastante. Y el tipo de dato booleano, el sí o no, el true o false, también se utiliza bastante, ¿no? Esos son los cinco tipos de datos principales. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque, bueno, integer está definido en el .NET Framework, no en el framework. Es más, si yo me paro, tiene muchísima ayuda, tienen que aprender a guiarse por la ayuda. Porque miren, si yo me paro acá sobre integer, dicen, representa un entero de 32 bits con signo para examinar el código fuente de .NET. Bueno, listo. Si yo hago clic derecho y me voy a ir a la definición, bueno, está la definición de integer, ¿no? Tiene todo este código adentro. Bueno, esto ya viene entonces con el framework de .NET. Entonces, tengo acá los tipos de datos. Vamos a cargarle. Se le asigna un valor a una variable. Recuerden que estos son variables, son un espacio en memoria de un tipo de dato específico. Entonces, si yo, por ejemplo, le quiero asignar a mi primer variable, que es del tipo entero, un texto, Juan, bueno, acá no me estaría tirando ningún error, ¿no? Pero a ver si lo ejecuto, ¿qué pasa? Y esperen que está compilando. Se está sumando su tiempo. Y fíjense que cuando compiló me llama y me dice la conversión de la cadena Juan en el tipo integer no es válida. Esto es lo que yo les decía de Visual Basic contra C Sharp. O sea, esto en C Sharp, si yo pongo esto así, no le puedo poner play porque me va a tirar un error. Porque es un lenguaje altamente tipado. O sea, si yo le quiero asignar un string, porque esto claramente es un string, a mi primer variable, que es del tipo integer, esto no va a correr de ninguna manera. En cambio, en Visual Basic tiene esa esa desventaja, y por eso no se usa tanto comercialmente, de que sí corre, pero te da un error en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, cuando vos lo ejecutás, ahí muere. Hay formas de hacer que esto funcione igual, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Trucos de programación. Le vamos a asignar un número, ¿no? Mi primer variable le vamos a poner un 5 y ahí sí va a andar bien, ¿no? A un texto le vamos a poner un texto. El texto se lo tengo que pasar entre comillas. Entonces le voy a poner hola, el famoso hola mundo de programación. A mi decimal le voy a pasar un número decimal, le voy a pasar el 5,5. A mi fecha le voy a pasar
la fecha de hoy, entre comillas también, que sería 12 del 10 del 2022. Y así no, lo voy a poner como true, ¿no? Ahí si lo ejecuto, se ejecutó y bueno, ya lo hizo todo y murió, ¿no? Como no estoy mostrando nada en pantalla, va bien. Hay una cosa muy interesante en el visual, que es ejecutar paso a paso, ¿no? Entonces, para ejecutar paso a paso y ir viendo qué pasa en el programa, yo tengo que poner un punto de interrupción, ¿no? Simplemente pongo un punto de interrupción marcando acá a la izquierda, donde está, donde hay una barra de color gris, y ahí marco el punto de interrupción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el código llega a ese punto, en este caso es la primera línea de código, puedo ir ejecutando paso a paso, o puedo ir ejecutando una línea y después ya está. Eso me sirve para inspeccionar el código. Por ejemplo, con F11 lo ejecuto paso a paso, ¿no? Obviamente que las declaraciones no las ejecuta, sino que ejecuta esto. Entonces, fíjense esto. Mi primer variable ahora ya tiene un 5. Yo lo estoy viendo, me paro sobre la variable y la ayuda me dice que tiene un 5. Un texto me dice que es nothing. Nothing es que lo declaré pero no le cargué nada, ¿no? Pero fíjense, aprieto F11, ejecuté esta línea de código y ahora un texto que dice, ¿qué contiene? Hola mundo. Hola mundo, ¿no? ¿Se ve eso? ¿Lo ven o está muy chiquito? Sí, sí. ¿Se ve? Sí, se le... Se ve. Bueno, bien. Lo mismo, bueno, mi decimal está en 0. O sea, fíjense que los textos los ponen nothing cuando los declara y los números double integer los ponen 0. Entonces ahora está en 5,5. Bueno, mi fecha por defecto está en 1 del 1 del 0001, cuando nació Cristo, más o menos, a las 12 AM. Entonces, bueno, ahora le pongo F11 y 10 del 12 del 2022, y fíjense que el tipo de dato date contiene la hora, ¿no? Bueno, esto lo puedo necesitar o no, después se puede ir modificando. Solo la hora, solo la fecha o ambos. Profe, y una pregunta. La fecha la colocaste en comillas, pero Sí. también se podría usar como texto. La fecha sí la podría haber usado como un texto, pero si vos no la ponés como fecha, no podés ejecutar ciertas cosas que tiene el tipo de dato fecha. Por ejemplo, ahora te muestro. Y el boolean está por defecto en false, así que bueno, ahora está en true, ¿no? Por ejemplo, mira esto. ¿Cómo era tu nombre? No lo tengo ahí. Yo, Charlene, la que preguntó. Charlene. Bueno, mira, por ejemplo, mi fecha, si yo pongo mi fecha, punto, yo tengo algunos métodos que son propios del dato fecha. Por ejemplo, addDate. ¿Qué es addDate? Bueno, dice, devuelve un objeto date que suma el número especificado de días al valor de esta instancia. addDate es un método que no existe en el tipo de dato string. O sea, mi variable un texto no tiene un método que se llame addDate. Estos son métodos que yo puedo utilizar, que obviamente voy a utilizar. Por ejemplo, tiene métodos y tiene propiedades. El tipo de la propiedad date, la propiedad day, day of the week, days of year. O sea, ¿para qué me sirve declararlo como fecha? Bueno, para poder usar todos los métodos que tiene una fecha y todas las properties que tiene una fecha, que no tiene obviamente el tipo de dato string, que tiene otros métodos y otras propiedades, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo un texto punto, bueno, me aparece otra cosa, me aparece length, que dice, obtiene el número de caracteres del string, replace, split, trim, que sirve para cortar, contains, que son métodos, y después me aparecen otros métodos, ¿no? Remove, replace, bueno, un montón de métodos que ya vienen con el tipo de dato string, ¿no? ¿Se entiende? Clarísimo, profe. Gracias. Buenísimo. Ustedes ya estuvieron viendo un poco programación orientada a objeto, ¿no? Sí, básico. Sí, sí. ¿Vieron lo que es una clase? Sí.
Sí, vieron lo que es una clase. Bueno, Sí, sí. ¿qué tiene una clase? Una clase lo que tiene básicamente es propiedades y métodos. Claro, que nosotros lo vimos como atributo, propiedad. Propiedades Ah. es lo mismo que atributos. ¿Qué serían las propiedades o atributos? Serían las características de una clase, ¿no? ¿Y los métodos qué serían? La función. Las Muy bien. acciones. Lo que hace, sí. Características, acciones. Bueno, string es una clase. Entonces, Claro. cualquier cosa que yo declare como string es un objeto del tipo string. Recuerden que la clase es un molde. Entonces, todo lo que yo declare con el molde string va a tener propiedades, que serían características, y va a tener métodos, que serían funciones. Ujú. Entonces, eso lo pueden ver en .NET. Fíjense, mi primer variable, punto, y acá me aparecen en la ayuda todas las propiedades y métodos que tiene el tipo integer, ¿no? Por ejemplo, una función es un método. Entonces yo lo puedo, es un comportamiento. Tu string es un comportamiento que tiene el integer que me lo transforma en string, ¿no? Una función. Tengo esta que es compare to, y es otra función, o sea, otro método, y fíjense que acá también tengo más y más métodos, ¿no? Ujú. Bueno, en el que veíamos recién, por ejemplo, de la fecha, tenía métodos y tenía propiedades, ¿no? Por ejemplo, esto es una property. Propiedad, ¿no? Un atributo. Fíjense que acá en el 2019, las propiedades, atributos, me los pone con una llavecita, una herramienta, y los métodos me los pone con un simbolito, que sería como un cubo, ¿no? Si no veo mal. Mm. Entonces ahí diferencian. Pero fíjense que son lo que contiene una clase básicamente es eso. Entonces, al crear un objeto del tipo integer, van a tener acceso a todas sus propiedades y a todos sus métodos, ¿no? Acá están viendo en acción lo que están viendo en teoría de programación orientada a objetos. ¿Qué programa manejaba? Sí. Sí, Sí. Java, ¿no? Bueno, bien. Bueno, es lo mismo, ¿no? Básicamente, como les dije, el lenguaje después es anecdótico. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, chicos? No. Bueno, vamos a empezar a escribir en la consola, ¿no? Consola readline es un método de consola que dice, bueno, escribe el valor de cadena especificado seguido de, bueno, y todo eso. ¿Qué pasa? Cuando yo abro paréntesis, console es un objeto, ¿no? Que en realidad es el objeto que hace referencia a la pantalla negra esa que vemos, ¿no? Es el objeto pantalla. WriteLine es un método, lo mismo, es lo que son todas clases y objetos, al fin y al cabo en el .NET. Fíjense, consola WriteLine, cuando yo aprieto, acá me aparece un número que dice 1 de 19. Tiki, 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 1 de 19, un montón, ¿no? ¿Qué pasa? Este método WriteLine tiene 19 firmas, ¿no? Entonces, cuando un método tiene 19 firmas, quiere decir que hay 19 métodos que se llaman WriteLine. Dependiendo del parámetro que yo le pase, porque lo que va dentro del paréntesis se llama parámetro, me va a ejecutar. Por ejemplo, yo le paso un boolean, me va a ejecutar este, ¿no? Que dice esto, escribe la representación boolean, ¿no? Si le paso un char, me va a ejecutar este. Si le paso un vector de char, me va a pasar este. Si le paso un decimal, me va a ejecutar ese, etcétera, etcétera. Acá para nosotros con el console WriteLine es indistinto, ¿no? Porque lo que yo le pase lo va a escribir y chao. Pero cuando empecemos a programar y creemos un objeto, una clase, que eso lo vamos a hacer el año que viene,
Esto tiene un nombre. ¿Se acuerdan cómo se llama cuando un método tiene distintas firmas? En teoría de objetos. Distintas firmas. Claro, eso se llaman firmas. O sea, parámetros. Sí, No. son parámetros, exactamente. A ver, Objetos. Y también esto tiene que ver con digamos, con algo que ustedes vieron, seguramente, que se llama polimorfismo. ¿Lo vieron? Herencia vimos. Ah, bueno, Isomorfismo. polimorfismo no vieron. Bueno, no importa, es algo que van a ver pronto. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Porque cuando uno hace herencia, si vuelve a declarar el método, lo que está haciendo en realidad es un polimorfismo, porque según el objeto que está heredando, el mismo método va a ejecutar una cosa distinta. Pero bueno, eso era un dato si ustedes ya habían visto polimorfismo, para relacionarlo. Así que bueno, pronto lo van a ver. Vamos a pasarle acá a console array line, vamos a pasarle mi primer variable, ¿no? Mi primer variable, y aquí le damos play, y ahí la consola ahora tendría que hacer algo, ¿no? Pero no hace nada, o sea, hace, pero no lo puedo ver, porque para poder verlo, tengo que usar una sentencia que es consola readline, ¿no? Readline dice, lee la siguiente línea de caracteres del flujo de entrada estándar, ¿no? O sea, lo que hace básicamente es parar la pantalla para que el usuario pueda escribir y la aplicación lo pueda leer. claro. Acá WriteLine y ReadLine tiene mucho más sentido que en el PCI, que parecía medio confuso a veces, ¿no? Como que estaba al revés. Acá es que el WriteLine escribe y el ReadLine lee, ¿no? O sea, como dice su palabra en inglés. Entonces, fíjense ahora que debería estar funcionando, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con cada una de estas variables. Denme un segundito. ¿Ahí están viendo la pantalla? No. A ver, ¿por qué no me está mostrando? Estamos todos resfriados. A ver, voy a reiniciar el Zoom porque encima quedan poquitos minutos. A ver si Ok. me comparte porque no me está habilitando a compartir. Va de vuelta.